Bien, entramos entonces, estamos en el tercer contenido y quiero introducir el tema diciendo que, bueno, habíamos planteado esto, ¿por qué estudiamos teología? Fue una de las preguntas que hicimos y que esto va a tener una relación directa con la forma adecuada de realizar una consejería bíblica. Estudiamos teología para glorificar el nombre de Dios basados en el conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios nunca es un conocimiento simplemente referencial, sino que hay un conocimiento vivo que nos conduce a que Dios afecte profundamente nuestra vida si hemos sido alcanzados por Él y hemos nacido de nuevo. Entonces, también decíamos que en términos calvinistas el conocimiento de Dios debe generar en nosotros una doxología, es decir, una adoración. Por eso es tan importante entender desde la teología propia que nosotros no solo estudiamos para conocer a Dios, sino para contemplar la hermosura de Dios, como lo diría el salmista David en Salmos capítulo 27. Entonces, para conocer a Dios, para conocernos a nosotros mismos es necesario conocer a Dios, porque solamente Dios a través de su palabra nos dice en primer lugar que Él nos creó. En segundo lugar, el propósito por el cual nos creó, es decir, nos creó para la alabanza de la gloria de su gracia. En tercer lugar, nos habla del pecado, y cómo ese pecado deterioró nuestra relación con Dios, la imagen de Dios en nosotros y cuán profundamente afectó la relación entre iguales, es decir, entre seres humanos, cómo nos afecta el pecado. Pero también nos dice que por el poder regenerador del Santo Espíritu de Dios, nosotros, un segundito. Entonces, cuando el Señor nos regenera, también ocurre un cambio profundo en nuestra vida, y ese cambio tiene que ver con una nueva relación con Dios. Pero esa nueva relación con Dios se va a ver reflejado en un cambio hacia la relación que tenemos con nuestro prójimo. Entonces, la consejería bíblica va a tener que tener en cuenta todas estas realidades, pero también el hecho de que el creyente lastimosamente va a pecar, se va a ver afectado por el pecado de otros, va a tener momentos de sufrimiento, pero también va a tener mm, momentos en que necesita tomar decisiones, y todo eso nos lleva a entender la teología en una proporción adecuada, es decir, el conocimiento de Dios, la teología propia, el conocimiento del hombre, la antropología, la teología de la creación, la teología del pecado, la teología de la redención. Todo eso debe ser aplicado de manera práctica dentro de todos los aspectos que tienen que ver con la consejería bíblica. Es decir, que hay elementos éticos muy profundos dentro de todo. ¿Cuáles van a ser nuestras bases para poder comprender o para tener una mejor visión de nuestra clase de hoy? Bien, vamos a ser cuidadosos en la lectura de estos textos bíblicos, porque estos textos bíblicos nos van a ayudar a tener muy claro cómo vamos a desarrollar nuestro tema. Deuteronomio 29:29. Creo que los tres están en Reina Valera. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Creo que les decía en la clase anterior que casi siempre nos gusta enfocarnos en esta parte. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Muchos lo han tenido como excusa para no profundizar en el estudio de la palabra, ¿verdad? Pero muchos lo han tenido como excusa para no dar una consejería adecuada.
nosotros entendemos esta realidad, que Dios es incomprensible, aunque Él mismo se ha dado a conocer, pero esta segunda parte como que la olvidamos, que hay cosas reveladas y esas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, que hay una palabra revelada de Dios que es vinculante con nuestra obediencia y que es la que vamos a usar cuando demos consejería. Consejería asertiva es palabra de Dios asertiva. La consejería debe ser totalmente clara, y debe basarse por entero en la palabra de Dios. Es nuestra base autoritativa. Vayan pensando las preguntas, vayan pensándolas, vayan estructurando las preguntas en sentencias cortas o los comentarios que van a hacer. Los comentarios pueden ser un poco más extensos. Entonces, vayan pensando, porque esto es bien importante y creo que nos va a ayudar mucho en consejería. Jeremías 9:24 dice, mas el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Entonces, ¿en qué se gloriará el hombre? Sobre todo, ¿en qué se gloriará el consejero? En conocer a Dios, en un profundo conocimiento de Dios, que lo adquirimos a través de qué? Pues de la palabra de Dios, no de otra cosa. El tercer texto es un texto bien hermoso, bien interesante. Disculpen que aquí yo tengo una ventana abierta acá que tengo que leer solamente una partecita. Dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, es decir, el Espíritu Santo, para que conozcamos, atentos a la relación de espíritu y conocimiento, no es una emoción, es una realidad, llamémosla aquí epistemológica, de conocimiento. Es una realidad real, por valga la redundancia, es verdadero. Hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Qué nos ha dado Dios gratuitamente? La redención, nos ha dado la salvación, nos ha dado el conocimiento de su palabra, de su gloria, de mucho conocimiento de su persona en lo atinente a la redención. Lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando los pensamientos espirituales con palabras espirituales. Es decir, que nuestro llamado no es que desechemos toda la sabiduría del mundo, porque por gracia común, como lo hemos dicho, Dios también ha visitado al no creyente para darle conocimiento, pero este es un conocimiento especial porque viene del cielo, el conocimiento que Dios ha dado por su palabra. Pero ¿qué ocurre con ese conocimiento? Que el hombre natural, es decir, el incrédulo, no acepta, no es que no entienda, porque podría llegar a entender algunas cosas, pero el asunto es que el hombre natural no acepta las cosas de Dios porque para él son necedad, dirá Reina Valera, son locura y no las puede entender y ya estamos hablando de un conocimiento santo que conduce a la adoración, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Pero nosotros, ¿quiénes nosotros? Los redimidos, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué viene hasta nuestro pensamiento cuando mencionamos la palabra mente? ¿Con qué lo asociamos? De seguro, el pensamiento, cuando hablamos de mente, muchos malentienden que mente es el cerebro. No, mente es la capacidad de pensar, de razonar, de reflexionar, de discernir lo bueno, lo malo, de comprender, que va mucho más allá del cerebro. El cerebro tiene asociaciones, pensamos en memoria, en una cantidad de cosas, pero cuando hablamos de mente, la mente trasciende el asunto cerebral.
tiene que ver con temas espirituales. Es decir, cuando nosotros hablamos de tener la mente de Cristo, estamos hablando de poder conocer la voluntad de Dios, poder discernir la voluntad de Dios y de esa manera vivir. Es decir, nuestro entrenamiento continuo como hijos de Dios es a pensar correctamente para la gloria de Dios. ¿Cuánto más tenemos que aconsejar correctamente para la gloria de Dios? Ahora, hemos hablado de teología. Entonces vamos a ver cuáles son los elementos de la teología aplicada en la consejería bíblica. Ya hemos visto varios en este pasaje que acabamos de presentar. Pero, ¿cuál es, aplicada en la consejería bíblica? Conocer a Dios, decimos que siempre será la base para hablarle con seguridad, firmeza y amor a los seres humanos. Aquí hay tres palabras claves o tres frases clave: seguridad, firmeza y amor. La base para hablar a todos los seres humanos. ¿Por qué lo decimos? Porque si nosotros conocemos a Dios, hemos sido conocidos por Dios, Dios se ha revelado a nosotros, nosotros podemos tener certeza de cómo es Dios. Por ejemplo, ¿sabemos que Dios es santo? Sí, lo sabemos. ¿Por qué sabemos que Dios es santo? Porque Dios lo ha revelado en su palabra. Dios es santo. ¿Sabemos que Dios es bueno? Sí, porque lo ha revelado en su palabra. Pero ¿sabemos que Dios condena el pecado? Claro que sabemos que Dios condena el pecado, porque todo lo que se haga que sea contrario a la voluntad de Dios, debemos considerarlo pecado. Entonces, esos elementos nos dan la seguridad para nosotros hablar en una consejería. En otras palabras o en términos coloquiales, nosotros no podemos dejarnos enredar en una consejería por una persona que viene angustiada por su propio pecado y no quiere escuchar, quiere sentirse bien consigo mismo y llega donde nosotros, pastor, hermano, mire, lo que pasa es esto y esto, pero yo creo tal cosa. Incluso pueden utilizar lo que se llaman los famosos eslogan. No, pastor, es que yo por fe creo tal cosa y yo, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Nosotros con seguridad debemos decir lo que estás haciendo está mal porque es un pecado contra Dios. Debemos tener esa seguridad y esa firmeza cuando conocemos a Dios. Yo no sé si ustedes recordarán el doloroso pasaje que inicia en Éxodo capítulo 32, el becerro de oro. ¿Se acuerdan? Cuando viene todo este tema del becerro de oro, Aarón es responsable, grandemente responsable, porque Aarón eh, permite que con todos los elementos, los aretes, con todo eso, el oro que hay, construyeran el becerro de oro, lo elaboraran. Fue una obra de orfebrería. Y luego cuando llega Moisés, Aarón le dice, no, yo eché el oro y eso salió. Y, y Moisés le dice, no, no, o sea, Moisés a su propio hermano le habla con firmeza. Ahora que no es condenado inmediatamente, la razón que dan muchos eruditos es porque, en razón de que sobre él estaba la autoridad sacerdotal, pero fue un pecado gravísimo que le costó la vida a muchos israelitas por su propio pecado. Pero nótese que en ese momento Moisés se mostró firme con los que habían caído, que se habían apartado de Dios, pero muy, muy firme, Moisés. Y allí lo vemos en un acto muy fuerte donde pierden la vida muchos. Ahora, esto no se trata de que ese era el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo no pasa. Un momento, Ananías y Zafira es un relato neotestamentario, donde hay firmeza del apóstol Pedro. Pero esos son casos excepcionales de juicio. Por lo general, el juicio está siendo aplazado hasta el momento final. Eso tiene que estar claro también en una asesoría de consejería bíblica. Entonces,
pero debe también estar presente el elemento de amor en los seres humanos o hacia los seres humanos, porque nosotros no podemos, como les decía en la clase pasada, simplemente elevarnos a un nivel de superioridad moral en donde sentimos que estamos enjuiciando y condenando a todo el mundo, cuando nosotros también estamos rodeados de debilidad y nuestros corazones también podrían verse llenos de mucha debilidad. Entonces, aquí es importante conocer a Dios, pero también conocer los propósitos eternos de Dios son una base segura sobre la cual descansa todo el consejo bíblico. La voluntad de Dios también muestra que no es una voluntad caprichosa. Nosotros podemos tener una voluntad caprichosa, pero la voluntad de Dios siempre muestra un propósito. Ese Disculpa, pastor, se escucha con interferencia. sí, ándale. Y ahora, los Yo lo demás, escucho bien. los demás, Yo la escucho bien. No, yo nunca le escuché interferencia. no, ok. ¿Quién fue Mario? Ok, entonces soy yo. Sí, es Mario. Ah, Mario es el iPhone 11. Ok, Mario. Mario, ¿tienes audífonos o cámbiatelos o no sé si los pones al aire? Pueden ser los audífonos. Sí, tengo audífonos. Bueno, voy a Pueden, ponerlo. sí, ponlo sin audífonos. Listo, mi hermano. Gracias, Mario. Bien, entonces, decíamos, la voluntad de Dios siempre muestra su propósito. ¿Cuál es el propósito máximo de Dios? Glorificar su nombre, glorificar su nombre. Y eso es una base segura sobre el cual descansa todo consejo bíblico. Nosotros no podemos pensar únicamente en términos de solucionar un problema inmediato que tiene la persona que requiere consejería. No, nosotros necesitamos que la persona que ha venido buscando consejería glorifique a Dios. Entonces, es una base segura sobre la cual descansa todo consejo bíblico. En esta parte voy a hacer una pregunta ahora. Voy a darle tiempo a mi hermano Reinaldo, que Reinaldo fue formado como psicólogo, es psicólogo de profesión, y me gustaría saber, yo te doy espacio para que pienses, Rey, tranquilo, no te voy a atacar a quemarropa. Eh, ¿Cuál sería el propósito de una consejería, de una asesoría psicológica con un paciente, llamémoslo así? Porque aquí sabemos que es glorificar a Dios. Entonces, te voy a dar unos minutos, luego te abro el espacio a ti para que nos puedas compartir, porque creo que aquí pueden haber unos choques entre cosmovisiones muy fuertes, entre la cosmovisión cristiana que busca la gloria de Dios y la cosmovisión no cristiana o pagana que busca la realización del hombre. Bien, el tercer aspecto a considerar es que es importante en la consejería distinguir entre el decreto de Dios y su providencia al momento de aconsejar. ¿Por qué digo esto? Voy a poner un ejemplo cruel. Cuando una persona viene muriéndose porque tiene una enfermedad incurable o ha perdido un ser amado, papá, mamá, familiares, usted lo último que puede aconsejar, lo último, no es que no lo va a hacer, sino que lo último que va a decir es usar el decreto de Dios como consuelo. ¿Cómo así, pastor? Piense en Marta, María y nuestro Señor Jesucristo llegando al momento de la muerte de Lázaro. El Señor Jesucristo le dice, mire, el Señor Jesucristo está pensando en términos inmediatos, claro, Él es Dios. Marta, Lázaro resucitará, tu hermano resucitará. Y Marta piensa en el decreto eterno. Sí, Señor, yo sé que Él resucitará en el día postrero. No, Marta, Lázaro resucitará. Ahora, el Señor va. Cuando una persona ha perdido a alguien y llega ante nosotros, no podemos actuar pensando como Marta. No, Él resucitará en el día postrero.
No, cuando te mueras vas a ver al Señor y vas a gozar de él. Eso es verdad. Pero tal vez eso no sea un aliento adecuado en ese momento con la persona, porque la persona está viviendo en el aquí y ahora. Pastor, entonces nos volvimos existencialistas. No, pero la escritura da consejos en el aquí y ahora. En el aquí y ahora. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 2 Corintios 1 que Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y los consuelos solo son para el futuro o son para el presente. Yo creo que también son para el presente. ¿Qué palabras decirle a una persona que ha tenido una pérdida o que está enfermo? Muchas veces no, ni siquiera tenemos palabras porque son muy duras las situaciones que están viviendo. Muchas veces tenemos que sentarnos con la persona y dejar que llore, abrazarlo y decirle, yo estoy aquí contigo, soy tu hermano y estoy aquí contigo. Cuentan en un libro de consejería una historia muy hermosa donde eh, el padre del mejor amigo muere. Imagínense, ya sabemos lo que es una pérdida es. Muere y el mejor amigo llega y cristiano también y dice, No sé qué decir. Y le dice, ven, vamos a orar. Oran los dos juntos y él dice, Señor, dale consuelo, dale reposo en su alma. Oraron juntos, estuvo con él toda la tarde, hasta que llegó el momento terrible del sepelio y empiezan allí y en ese momento, bueno, se abrazan, él lo lleva a su casa, se queda un rato con la familia, no dijo ni una palabra. Pasan las semanas, él solo llama, ¿cómo estás? ¿Cómo vas pasando? ¿Cómo vas superando esto? Vamos a orar nuevamente, leamos una parte de la Biblia, en fin. Pasa el tiempo y de pronto el amigo le dice, ¿sabes qué? Yo nunca podré pagarte lo que has hecho por mí. Y el hermano en la fe le dice, pero ¿y qué has hecho por mí? ¿Qué he hecho por ti? Le dice, que yo no he hecho nada, yo no has estado conmigo. Todo este tiempo has estado conmigo. No hubo consejería, solo hubo oración, palabras. Este no es un caso que siempre ocurre, pero hay veces en que menos es más. Hay veces en que no podemos tratar como le llamo yo, tratar de consolar siendo totalmente falto de amor y gracia. No, no, pastor, mi abuelo murió. Bueno, si él era creyente, él va a resucitar en el día postrero. Y si no era creyente, ¿qué le decimos a las personas? ¿Qué le decimos? Porque sabemos que no es el mejor destino para la persona que murió sin Cristo. ¿Qué le decimos? Que hay que en ese momento pedir sabiduría a Dios, guardar silencio y tratar de que la persona con el paso del tiempo vea que la justicia de Dios también es buena y amorosa. Sí. Rey, ¿nos puedes compartir algo de lo que te preguntamos? Listo, pastor. Solo no quedar mal a mi carrera, por favor. Bueno, en cuanto a propósito de la asesoría psicológica, sería identificar lo que esté entorpeciendo el bienestar mental y tratarlo. Los tratamientos vienen a ser básicamente el cambio de ideas o el cambio de conducta. Pero fíjate que siempre se centra en el hombre, ¿verdad? Siempre. Sí, no en la gloria de Dios. Y te Así que dejé, gracias, Rey, gracias, Rey. hay algo que se llama el código bioético del psicólogo, donde Ujú. estipula si las personas, solamente si las personas mencionan cuestiones de índole religiosa, entonces se puede tratar por allí. Pero entonces eso entra en conflicto con otras cosas, Claro, que claro, como sería como remuneración por una evangelización o algo por el estilo. algo por el estilo, así es. Ok, Rey, muchas gracias. Muy, Listo. muy al lugar y oportuna tu intervención. Pero mire, Gracias. seguimos en la misma línea. La gloria de Dios en la consejería bíblica. Hemos hablado de teología, pero la gloria de Dios.
La gloria de Dios no es un concepto abstracto, no, es un concepto concreto, porque la gloria de Dios es Dios mismo manifestándose a la criatura de manera, eh, abro comillas, visible, porque en este tiempo esa visibilidad que es a través de la escritura, a través de la obra de su Espíritu Santo en el corazón del hombre, y siempre con el propósito redentor, propósito de edificación, propósito de mostrar su gloria en todo esto. Entonces, el propósito del consejero cristiano debe estar alineado con el propósito de Dios. Es decir, si Dios persigue su gloria, yo y usted como consejero cristiano no puede pretender estar fuera del propósito eterno. Si Dios quiere glorificarse a través de su palabra y a través de la consejería cristiana, usted tiene que glorificar a Dios a través de su palabra y a través de la consejería cristiana. Es decir, miren que aquí va a haber una ruptura con la perspectiva de la psicología y es muy fuerte en esta parte, muy fuerte. Y es no hacer sentir bien al aconsejado. Ese no es el propósito. No, te voy a hacer sentir bien. No. Una persona puede llegar a sentirse bien, gloria a Dios, a través de entender que Dios perdona los pecados, que Dios puede restaurar una vida, de que Dios está obrando en la madurez espiritual para su gloria. Pero el propósito principal es conducirlo a la adoración. Y esto no significa, porque en esta parte es bien importante que tengamos en cuenta esto no significa ser inmisericorde ni legalista. Y estas dos palabras son importantes. Insisto, no podemos presentarnos con una superioridad moral que no tenemos, sino mostrarnos que entendemos la situación, pero tenemos que decir lo que glorifica, lo que glorifica a Dios. Entonces, llenos de misericordia, de bondad, y no podemos ponerle ese sello legalista. Es decir, imagínense qué hacer con una persona que está luchando contra un pecado. Vamos a poner pecado, vamos a ponerle nombre. Está luchando contra el alcohol y es una lucha y la persona, y entonces viene la norma legalista. Y entre otras cosas, yo no sé si usted sabe que las respuestas legalistas por lo general se dan cuando no hay una verdadera respuesta bíblica. Por eso es que algunas iglesias, la consejería de algunas iglesias es tan facilista. Pastor, ¿qué hago? Estoy luchando contra el alcohol. 10 días de ayuno, 10 días de ayuno, solo agua, y tienes que levantarte a orar a las 4. Eso es igual a la penitencia católica. No tiene, es más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque no va a pasar nada. Tal vez mientras esté metido en ayuno, orándole al Señor, leyendo la palabra, la persona puede llegar a sentirse bien sin darse cuenta que está leyendo la escritura, orando y buscando a Dios por las razones equivocadas. Entonces, lo que tenemos que llevarlo es realmente a que detectamos el problema con una confrontación y luego llevarlo a que mire la gracia en Cristo. ¿Por qué? Porque es evidente que cuando confrontamos estamos mostrándole la ley. Mira, estás destruyendo el cuerpo, estás afectando tu cuerpo. Esa dinámica de vida que llevas hoy en día, lo más probable es que te termine destruyendo. Ahora, quiero en esta parte mostrar que la gloria de Dios es más importante que incluso nuestra propia vida o la vida de toda una congregación o toda una nación. Y voy a poner un ejemplo bíblico que es, yo lo llamé aquí cruel y realista, el transgresor Acán. Observe, y el relato que voy a leer se encuentra en Josué 7, del 19 al 26, pero varios aspectos importantes aquí vamos a considerar ahora.
Dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, te ruego, da gloria al Señor, Dios de Israel. Mire cómo inicia Josué, porque esto era un problema que había afectado toda la nación. Por el pecado de Acán hubo, perdón, muchos muertos en Israel a causa de la violación de los preceptos que Dios había dado al momento de entrar a Jericó y de tomar Jericó. Recuerden, Jericó fue la primera ciudad que se tomó. Dios la apartó como primicia para él, por lo tanto toda la ciudad debería ser acabada, todos muertos, hasta las bestias, hasta los metales, todo debía ser quemado. Era una ofrenda, una primicia, y Dios dijo, no tomen nada de ahí, no tomen del anatema. En este caso, el anatema es lo que se presenta a Dios. Anatema en este contexto no significaba maldito, pero, pero no podían tomar de lo que había sido apartado, porque tendría consecuencias terribles sobre la vida de Israel si alguno de ellos tomaba eso. Y Acán tomó el oro y tomó unos mantos babilónicos, los escondió en su propia tienda eh, con pleno conocimiento de su familia. Entonces, esto es un tema donde la familia se hizo cómplice, él hizo cómplice a su familia y fue un daño terrible. Entonces, dice, da gloria a Dios el Señor. Aquí sale el atributo de la verdad, veracidad y la justicia de Dios. Es decir, tú has violado la ley, has violado los mandamientos, Dios es Dios veraz, tú estás mintiendo, da gloria a Dios, al Dios de Israel y dale alabanza a través de la verdad. Mire, mire cuán importante es en el diálogo de de consejo. Y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo ocultes. Wow. Y Acán respondió a Josué y dijo, en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Es decir, esto se llama confesión de pecado. Hay una confesión. Se nota que hay un arrepentimiento, pero la consecuencia era irreversible. Y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de cinar y 200 ciclos de plata y una barra de oro de 50 ciclos de peso, la codicié, mire la confesión, observe, y la tomé. Y he aquí, están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Y Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda, y he aquí que el manto estaba escondido en su tienda con la plata debajo. Y la sacaron de la tienda, los llevaron a Josué y a todos los hijos de Israel y los pusieron delante del Señor. Entonces Josué entonces Josué y con él todo Israel tomó a Acán, hijo de Zera, y la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas y su tienda, y todo lo que le pertenecía, y los llevaron al valle de Acor. Y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Y todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del furor de su ira. Por eso se ha llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta el día de hoy. Ahora, antes de seguir adelante en esta parte de la clase, vamos con cuidado. ¿En qué sentido es normativo este pasaje y qué sentido no? Lo único que no es normativo aquí en este momento es la muerte del pecador siendo apedreado, lapidado por el pueblo. Eso obviamente, eso no termina de esa manera. No obstante, puede terminar en un tema de excomunión, en cualquier cosa de estas que son terribles dentro de una congregación aplicando una disciplina eclesiástica. Pero es normativo en qué? La forma como se enfoca el problema, el pecado, la forma como
Si es creyente, ¿cómo se exige la verdad cuando somos consejeros? Es decir, ¿estás dispuesto a decir la verdad ahora? ¿Estás dispuesto tú a hablar con la verdad, con la seriedad que esto implica? ¿Conoces las consecuencias del pecado? ¿Hasta dónde has involucrado a las demás personas en esto? Ese es un punto importante a tener en cuenta. ¿Qué reflexiones teológicas prácticas podemos usar como conclusiones de este pasaje, de este texto? Entonces, no podemos pasar un bisturí de manera artificial dividiendo la escritura. No, es que esto no está acorde con la bondad y la gracia de Dios. Hey, un momento, aquí estamos viendo que el Dios Todopoderoso dio órdenes muy claras sobre la vida y demás, y sobre cómo actuar a nivel disciplinario. Josué había orado y Dios le mostró qué hacer en ese contexto tan difícil en el que estaba con Acán y con su familia. Ahora, puede ser que la manifestación de la gloria de Dios, y este punto es muy importante, vaya en contravía o genere un conflicto, choque con nuestras agendas como creyentes. Y la solución obvia es que nosotros deberíamos rendirnos ante Dios para que se haga su voluntad. Pero muchas veces tratamos, a mí no me gusta una frase que utilizan algunos que dicen, no, el problema es que nosotros tratamos de racionalizar el pecado. No, no, el pecado no es razonable. Nosotros no intentamos racionalizar el pecado, tratamos justificar el pecado, que es otra cosa, o de justificar una situación cualquiera que esta sea. No, estamos hablando de un tema, pero un tema bastante serio, en donde nosotros tenemos que ver que que si nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestras acciones van en contravía de la gloria de Dios, se tiene que imponer la gloria de Dios en nuestro pensamiento. La gloria de Dios es lo que en últimas importa en todo esto. Y la gloria de Dios es lo que nosotros perseguimos. Esa debería ser una solución obvia y no debería haber tanto conflicto, ¿cierto? Pero el hecho es que sí hay conflicto. El problema es que nosotros no somos capaces muchas veces de, de apretar, de decir la verdad ajá, y de glorificar a Dios en esos aspectos. Bien, vamos a abrir espacio en este momento para preguntas y me gustaría, me gustaría pues escucharles, mis hermanos. Mario tiene la mano levantada. Mario, adelante. Hola, bendiciones a todos, ¿me escuchan? Sí, mi hermano, perfectamente. No, quería hacer como especie de un comentario y una pregunta. Usted mencionó al empezar la clase algo sobre Calvino. Calvino dijo una frase, o más que todo fue como una tesis de él. Él dijo que casi toda la base de nuestro conocimiento parte de dos puntos: el conocimiento que el hombre debe tener de sí mismo y el conocimiento que el hombre debe tener de Dios. Y él concluye su tesis diciendo de que, disculpen, que estoy aquí en el trabajo, Ajá. ya de un momento. Bueno, perdón, sigo. Él Adelante. concluyó de que el hombre, para conocerse a sí mismo, debe primero contemplar a Dios, y según las expresiones que Dios hace del hombre, ahí sí va a llegar a un verdadero conocimiento de sí mismo. Algo que contrasta con lo que enseña la psicología, que la psicología, por decir, cuando yo estaba en bachillerato nos decía, no, el hombre nace y la sociedad lo corrompe. Entonces, eso nos llevaba a pensar que el hombre era según la sociedad o el medio donde se criaba, se desarrollaba.
Y por ahí estuve leyendo algo acerca de la costumbre, la cultura romana, y es que cada quien nacía por decir, si nacía en cierto lugar, no, tú eres soldado, si nacía en cierto lugar, no, tú vas a ser emperador, tú vas a ser sí, dependiendo dónde, en qué familia nacía, ya él estaba determinado a cierto puesto dentro de la sociedad. Ajá. Entonces eso es lo que, por decir, contrasta lo que dice la Biblia y lo que dice la psicología. Quería hacer como ese comentario, no sé, usted lo ampliará. Y la pregunta que quiero hacer es, estaba leyendo el libro que dice sobre la mortificación del pecado de John Owen. Ajá. Él dice que el cuerpo es el medio por el cual se ejecuta el pecado. Eso creo que fue más o menos lo que le entendí. Ok. Entonces, cuando empecé a leer el libro, pues tenía una perspectiva y era que la mortificación del pecado era que, por decir, el pecado nos mortificaba a nosotros. Pero leyendo el libro ya me pongo en contexto y es que es como un arma que uno tiene para mortificar el pecado. Como dice Pablo, si vivís por el Espíritu, hacéis morir Y las pagáis obras de los la deseos carne. de la carne, sí, claro. Entonces, quería que usted me aclarara de pronto esa, no sé si ese es el contexto. No, sí, de hecho, Mario, John Owen en ese libro y creo que en La Tentación también, en esos libros, lo que presenta es realmente cómo nosotros como creyentes no podemos dejar que el pecado crezca, sino que a través de los medios de gracia, ser muy cuidadosos en matar las fuentes de pecado, que el pecado no prospere. Pero con relación al pensamiento del que tú hablabas, desde el cuerpo como expresión del pecado, recuerden que también con el pensamiento se peca. De hecho, creo que también Calvino dice en alguna parte, Dios es espíritu, tomando Juan 4:24, 4:24, creo que Dios es espíritu, y agrega, por lo tanto, todo pensamiento impío es un pecado. Entonces, aún eso, y en la escritura hay muchos versículos, en los proverbios dice que Dios aborrece el pensamiento del impío, o que los pensamientos del impío son de continuo el mal. Entonces, Dios juzga aún cuando el pecado está en la mente, cuando está allí, las personas que se deleitan en eso, que le dan rienda suelta a cualquier tipo de pecado, cómo voy a golpear a qué daño le voy a hacer, cómo voy a robar, aunque no lo ejecuten. El mismo Señor Jesucristo condenó a los fariseos en ese sentido. Entonces, creo que en términos de consejería bíblica es muy importante eso, porque nosotros tenemos también que apuntar a ese tema de la mente, porque estamos llamados como parte de un liderazgo cristiano, desde el servicio cristiano, a enseñar a pensar correctamente a los hermanos para que no incurran en pecados de la mente, del corazón. Hay un tratado también de Brakel, de soteriología, creo que es el tomo 3 de la colección que se llama El servicio razonable del creyente o del cristiano, en donde Brakel es muy cuidadoso en esta parte y dice que si verdaderamente somos hijos de Dios, no podemos entrar a darle rienda suelta a nuestros pensamientos, simplemente creyendo que, estoy parafraseando, creyendo que porque no ejecutamos eso, no estamos pecando. No, cuidado. Tenemos que glorificar a Dios también en nuestros corazones, no solo en nuestros cuerpos mortales, porque no solo somos materia, sino que también somos parte inmaterial, somos espíritu o alma. Sí. Ok, Gaspar. Buenas tardes, amados hermanos, Pastor Alexander. Pastor, bueno, es un comentario y después al final una pregunta. Dale, mi El hermano. comentario es el siguiente. Nosotros tenemos que enmarcar una diferencia entre el cristiano psicólogo y el aconsejero bíblico. Hay unas tremendas diferencias bien marcadas. Yo creo que las principales que podemos enmarcar es, número uno, es que a pesar de que el consejero cristiano conoce, entre comillas, la palabra de Dios, la mayoría de estos consejeros, en vez de hacer
una exégesis de la palabra de Dios, sacar la idea del texto, hacen una eisegesis, es decir, meten su idea al texto. Y de ahí ya parte un tremendo problema. Ya hay una mala interpretación del texto en la consejería bíblica del cristiano. Por lo tanto, pues estos cristianos psicólogos también cometen estos errores. Cometen estos errores de que por no tener un panorama de interpretación bíblica, de hermenéutica, dan una mala consejería, o sea, partiendo de esa base. Segundo, otra diferencia es que el psicólogo cristiano, casi la mayoría, por no decirlo, no conoce los atributos de Dios. Entonces, como usted bien lo decía, no conocen a Dios y una de las formas de conocer a Dios es a través de sus atributos. O sea, no conocen lo que es la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, el decreto divino, la providencia, la que Dios es simplista, que Dios es simple y que Dios es, perdón. Y el otro, que, bueno, todos los atributos de Dios. Entonces, en ese sentido, casi siempre los psicólogos cristianos que vienen del pentecostalismo y sobre todo donde más se dan del falso evangelio de la prosperidad, no conocen estos dos aspectos que mencioné anteriormente. Y tercero, casi siempre el psicólogo cristiano, por venir de esas iglesias, siempre tratan de demostrarle el lado de la justificación del que está aconsejando, sea creyente o no creyente. ¿Y cuál es la parte que lo muestran? Dios es amor. Entonces lo hacen sentir como que no lo hacen sentir, no le muestran el pecado, sino que le hacen, le dicen lo que ellos necesitan escuchar, que fueron víctimas de una violación, que fueron no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso quería marcarlo. Y pastor, yo siempre he tenido un tremendo dilema con respecto a la cita de Josué 7:19. Sé que Dios es un Dios soberano y Él hace como Él quiere. Y sé que Dios en el Antiguo Testamento pues se mostraba de una manera bastante severa, pero igualmente sigue siendo severo hoy en día en la gracia, aunque de pronto ya la persona no muere así de una forma de repente, como pasó con perdón, en el libro de Josué con Acán, y que realmente, pero me invade ciertas incertidumbres con respecto a la misma palabra de Dios, porque hay un principio de hermenéutica que dice la misma Biblia se interpreta por sí misma. Por ejemplo, el que confiesa su pecado y alcanza, el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. Por ejemplo, David confesó su pecado, se apartó. Bueno, no se apartó porque ya había muerto el Urías eteo, que era el esposo de Betsabé, ¿verdad? Sin embargo, pues David alcanzó misericordia, pero Dios no lo exterminó así como exterminó a Acán. Y por otro lado, otra porción de la palabra que dice que ni el hijo responderá por el pecado de su padre, sino que cada quien es responsable de su pecado. Pero aquí vemos que murió Acán y murió toda su familia. Entonces, lo mismo pasó con Usa, que llevó el arca del pacto a la manera de él y no a la manera de Dios. Pasó con varios personajes bíblicos y pues y no lo juzgó. Entonces, quisiera que usted ahondara, con Ananías y Zafira también pasó en el Nuevo Testamento, que ahondara la severidad de Dios con algunos y con otros no. Bueno, Gaspar, lo que pasa es que la gracia de Dios y la misericordia también son soberanas y Él da como conforme quiere. Pero creo que hay una imprecisión en la exégesis que estás haciendo en esta parte, en lo que se relaciona con los hijos de Acán, porque realmente fueron cómplices. Toda la familia fue cómplice. Ellos ocultaron tanto la ropa como la barra de oro, como la plata. Ellos eran conscientes. Y esa es la razón por la cual son condenados. Ahora,
Acán confiesa, y qué bueno que lo hace, pero también él confiesa siendo denunciado por el mismo Dios. ¿Te das cuenta? No fue una confesión espontánea cuando empezaron a echar suertes, que de pronto dijo: "Oye, por favor, paren, paren. No sabemos qué hubiera pasado", pero no fue algo espontáneo en donde dijo Josué: "Es que, mira, yo hice esto y fui yo el que hizo". No, sino que él, digamos que él se ve obligado a confesar. Yo creo que es una confesión sincera, pero se ve obligado a confesar. Y por esa razón ya la sentencia cayó. Entonces, la sentencia cae porque ya Dios mismo había decretado lo que habían de hacer de manera soberana el castigo y servía como escarmiento para que los demás hicieran la voluntad. Y en segundo lugar, los hijos no eran inocentes. Es decir, también estaban pagando por su pecado, por ser cómplices y por haber cubierto de alguna manera a su padre en su propia maldad. Sí. Entonces, Listo, padre. Muchas gracias. hermano, con todo el Quedó gusto. claro, completamente. Perfecto. Vamos a darle espacio a Rey y enseguida a Jonathan. Hola, pastor, sí. ¿Se me escucha bien ahí? Perfecto. Bien. No, también quería hacer una precisión con respecto a los conceptos que se manejan en la posición psicológica. Y es que con regularidad siempre va a decir de que se busca la mayor neutralidad terapéutica posible. Pero eso precisamente es también algo de cuidado, porque siempre va a depender de la persona. Es decir, no es algo que esté sujeta a una ecuación lineal, como por lo menos un profesor de física, matemáticas o algo por el estilo, sino que dependerá netamente de los principios de la persona. Pero por lo general siempre se llama a que siempre adopte una posición neutral. Yo por lo menos no soy partidario de las posiciones neutrales. Y no Creo existe. que ya de por sí ya hay una orientación desde el principio, pero no sé por qué la gente a veces me dice: no, es que yo quiero ser como tú, neutral, pero que yo no soy neutral. Pero bueno, yo no le voy a decir que no tampoco. En fin, la cuestión también es una precisión con respecto a lo que decía el hermano Mario acerca de que el hombre nace bueno. Bueno, esa es de Rousseau, y este suizo no era psicólogo. De hecho, él hace aportes a cuestiones políticas y que se verán incluso que tienen cierto reflejo en la sociología, pero no plenamente en la psicología. En la psicología, como dije anteriormente, procurará la neutralidad centrada en el hombre y en sus capacidades mentales. Yo por lo menos, si alguien me habla acerca de como lo que estaba diciéndose ahorita, acerca de una examinación propia y todo esto, recordaba de que si yo fuese a decir de que me gusta algún tipo de introspección o interiorización, diría que la de Agustín de Hipona, que era una para examinarse a sí mismo, pero no para sí mismo, sino para encontrar a Dios dentro de él. Y de que a través de la verdad, porque él dice, porque él dice, yo estaba afuera, te buscaba afuera, pero tú estabas dentro. A esa, Confesiones. a esa examinación es a la que, por lo menos, yo diría que me orienta, que es básicamente buscar al Señor dentro de sí, pero no necesariamente dentro de mis propias cualidades, sino de que la propia verdad del Señor, ojalá, ilumine para luego llegar a esa contemplación. Ok, Rey. Muchísimas gracias por tu aporte. Jonathan, Hola, pastor. Hola, mis hermanos. ¿Cómo están? Buenas tardes. buenas, mi hermano. No sé si Reinaldo quería que le respondiera algo o solamente los comentarios que le hizo. Rey, ¿tú le preguntaste algo al pastor o era algún comentario?
Ah, no, solamente era una precisión con respecto a comentarios que he escuchado y nada más. Sí. Ah, ok, ok, yo escuché que, perdóname. No, bueno, antes de realizar la pregunta, nada, digamos que una pregunta aporte con lo que mencionaba el hermano Mario, cuando él decía que lo que siempre escuchamos, que el hombre nace bueno, entre comillas, pero la sociedad lo corrompe. Pero es una contradicción porque la sociedad está conformada por hombres, ¿cierto? Entonces, la lógica es, si el hombre nace bueno y la sociedad está llena, está conformada por hombres, el resultado es que todos los hombres son buenos. Entonces, ahí hay una contradicción. Entonces, en realidad, lo que obviamente viéndolo desde una como visión cristiana, sabemos que toda corrupción en el hombre, su raíz como tal es el pecado, ¿cierto? Y no en realidad la sociedad como tal, sino los hombres que conforman a la sociedad son los responsables de sus propios pecados. Eso como para aclarar ese tema, porque siempre tenemos como que esa falsa idea de que el hombre nace neutro, pero en realidad sabemos como creyentes de que no es así, sino que en nosotros también está la raíz del pecado. Raíz, fruto y demás. Sí, Y lo disculpa, que, hermano. hola. No, no. Bueno, termina la idea. Después quiero aportar algo sobre lo que acaba de decir, hermano. Termina Ajá. la idea. Ah, ok, no, ya terminé esa idea y ahora lo que quería abordar acerca del tema como tal de la consejería es que a veces en la consejería deberíamos ser un poco equilibrados. ¿En qué sentido? Porque a veces nos enfocamos mucho en la consecuencia que trae el pecado en nuestra vida, ¿cierto? Y es cierto, en una consejería, como mencionaba el pastor, tenemos que tratar de ser lo más prudente. Sin embargo, advertirle a la persona que su pecado posiblemente le traiga consecuencias, a pesar de que haya un arrepentimiento. Ahí estamos viendo el ejemplo de Acán. Y también podemos ver el ejemplo de David, porque en David sabemos que hubo un arrepentimiento genuino, pero mire todo lo que provocó el pecado de David en su familia. Entonces, sí debemos en la consejería hacer mención acerca de las consecuencias de nuestros pecados, pero personalmente yo enfatizaría en que nuestro pecado, lo peor de nuestro pecado es que ofende el nombre del Señor, ¿cierto? Porque miren la reacción de David cuando el profeta Natán lo confronta con el pecado. Y él lo dejó plasmado en los salmos. Contra ti he pecado. En ningún momento él comenzó a lamentarse de sí mismo. Pobrecito yo que cometí ese pecado. No. David reconoce que pecó contra el Señor. A diferencia de lo que cometió Saúl. Miren que Saúl, cuando vino el profeta Samuel y le dijo del pecado y las consecuencias que le iba a traer su pecado, enseguida lo tomó por el velo para que rogase a Samuel, perdón, para que Samuel intercediera por Saúl para que Dios cambiara de opinión. ¿Cierto? Miren el contraste entre David y Saúl. David reconoció que su pecado era contra el Señor y Saúl le preocupaba más la consecuencia de su pecado sobre su propia vida que en realidad haber ofendido al Señor. Entonces mi pregunta es, pastor, ¿es correcto eso? Sí, obviamente en consejería hacer mención acerca de las consecuencias del pecado, pero personalmente creo yo hacer énfasis en que hemos ofendido al Señor. Obviamente cuando se está aconsejando a un creyente, un cristiano. Esa es mi pregunta, pastor. Sí, sobre todo, Jonathan, en temas que son relacionados con pecados. Porque acuérdate que todas las consejerías no vienen, hermanos, por causa de pecado, algún sufrimiento, pues no es por eso. Pero sí, es necesario que los hermanos puedan ver, puedan observar en su vida cuando han pecado, que han ofendido al Señor. Y lastimosamente, eso que tú acabas de decir está en la mente de muchos creyentes, que yo creo que son verdaderos creyentes,
pero que en últimas están más preocupados por su reputación, están más preocupados por qué va a pasar con el hogar, qué va a pasar con el ministerio, tantas cosas, pero no están preocupados realmente por cómo me presentaré delante de Dios en este momento de mi vida, si realmente lo estoy ofendiendo a Él. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debe ser mi arrepentimiento? ¿Qué fruto de arrepentimiento debo dar? Todas esas situaciones deben ser manejadas dentro de una consejería, sobre todo cuando es una consejería que tiene estos elementos que tú acabas de mencionar, John. Sí, Gracias, Pastor. con todo el gusto. Gaspar, ibas a decir algo para Sí, darle claro, espacio complementar a mi hermano ya Pastor venía, Alberto. para comentar o complementar lo que ya he venido haciendo sobre la frase de Rousseau de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. La frase verdadera que podríamos, bíblica, que podríamos nosotros denotar es que el hombre nace malo, pero que hace cosas buenas. Y no que nace bueno y hace cosas malas. Sí, y acuérdense, el texto clave sería tanto Salmos capítulo 14 como Romanos capítulo 9 del 9 en adelante, ¿verdad? No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, en fin, y es una descripción de toda la naturaleza humana, pensamientos, acciones, palabras, realmente es un decorado muy terrible, claro que Sí. sí. Sí, Pastor Alberto, Pastor, disculpe, podría decir algo muy corto. dale Mario. No sé si no me expliqué muy bien, pero en realidad lo que quería mostrar era el punto de vista bíblico y el punto de vista lo que Y entendí. el hombre dice de sí mismo, porque el hombre dice de sí mismo, siempre nos presentamos todos como buenos. Sí, 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 Eso es Mario. algo que el pecado nos lleva a hacer. Todos nos presentamos como buenos, pero viene el Señor y a través de las expresiones que lanza, a través de su revelación especial, y dice, aquí el hombre, los designios del corazón del hombre son siempre inclinados hacia el mal. Y después David lo dice, aquí en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sí, Después en Romanos el apóstol Pablo, como dice, nos remata. En Romanos capítulo 8 que dice que los designios de la carne son siempre inclinados. Estoy parafraseando y disculpe, pero, o sea que la carne no se sujeta ni tampoco puede a, sí. lo- a los preceptos de Dios. Era simplemente Sí. aclarar eso. No, Poner Mario, las dos posiciones. claro que sí. Muchísimas gracias. Pastor Alberto, y luego de nuevo Rey, y tomamos un descansito antes de terminar esta parte. Pastor, no hay audio. ¿Tienes el Ahora, micrófono abierto? Ahora sí. ok. Buenas tardes, mi querido pastor y a todos mis amados hermanos. Bueno, pastor, mi apreciación, yo a medida de que empezó la clase he hecho una serie de reflexiones y creo que fue importante siempre poner de presente el fundamento bíblico-teológico de la consejería, porque se tiende a asumir, eh, y es casi que un consenso general de que la teología es como una gran torre de marfil sin aplicación práctica. Y ese es el error generalizado y común, y a medida de que hemos avanzado en la clase, nos hemos dado cuenta de que no puede estar tal concepto generalizado, no puede estar más lejos de la verdad. Precisamente porque en casos como el que se tomó de Acán, es quizá uno de los más acertados diagnósticos en la materia, porque precisamente se obtienen una serie de principios que proporciona el texto, como fueron, pues, la confesión por parte de Acán, la confrontación en cuanto a cuál era, a identificar con exactitud cuál fue el pecado de Acán, porque a veces nos dejamos llevar incluso por las periferias sin abordar
cuál fue el problema central. Nosotros vemos por lo menos que en el caso de Acán se identifica de que su pecado no fue producto de la pobreza, fue producto de la codicia, porque el texto nos está diciendo que cuando él confiesa su pecado dice, no, yo vi y codicié. Y de hecho, es curioso que aquí se utilizan los mismos verbos que se utilizan en Génesis 3:6, cuando Eva peca. Y dice, ¿por qué? ¿Cuál fue el producto o qué la llevó a pecar? Dice que ella vio el fruto, Vio que lo el fruto. codició y procedió con la acción. Entonces el relato nos proporciona de manera perfecta una serie de principios que nos ayudan a aplicar en la consejería bíblica, una consejería bíblica adecuada. En primer lugar, abordar cuál es, eh, cuál es el pecado o el problema que está generando lo demás. Porque si no se hace una identificación exacta, porque ocurre mucho en la consejería de que el aconsejado te empieza a bombardear con una cantidad de información que luego el consejero tiene que tratar como que de escarbar en medio de todo eso para poder encontrar cuál es en realidad la enfermedad. Y este texto nos proporciona el diagnóstico, los principios para hacer un diagnóstico adecuado y cómo tratarlo. ¿Cómo, cómo se trata? Con confesión, con arrepentimiento, es decir, algo que sea genuino. Recordemos que me hizo recordar un concepto que escuché hace tiempo de la confesión, que decía es hablar la misma cosa. Es decir, cuando uno confiesa pecado, se está diciendo, Señor Dios, eso que tú dices acerca de mí es cierto. Y como dijo usted, Acán se vio al descubierto porque quien lo descubre no es ni siquiera él mismo, sino Dios. Entonces se ve obligado a confesar y a decir, lo que el Señor Dios ha dicho acerca de mí es cierto. Yo he pecado, yo he codiciado, tomé un manto babilónico, tomé un lingote de oro y ese, dice, es mi pecado. Y luego viene todo ese proceso de arrepentimiento, de tal manera que encontramos principios prácticos en la escritura sobre cómo es una consejería sabia, una consejería adecuada. Entonces, no es cierto que el fundamento teológico es una torre de marfil sin aplicación práctica, no, porque la escritura proviene de la boca de Dios. Dios es sabio. Se dice que su palabra es como una espada de dos filos que discierne los pensamientos y los pensamientos y las intenciones del corazón, de tal manera que el conocimiento teológico y el conocimiento bíblico, un conocimiento teológico maduro y un conocimiento bíblico maduro son imprescindibles para una adecuada consejería. Porque es que donde no hay ese conocimiento teológico o bíblico maduro, porque es que también si hay un conocimiento pero no lo sé aplicar, hay también van a haber fallas en la consejería, porque no se trata solamente de adquirir un conocimiento teológico que simplemente se quede en una disertación teórica abstracta que no nos lleva hacia ningún lado. No, aquí estamos tratando de adquirir conocimiento teológico, bíblico, para poder aplicarlo en la vida práctica, en situaciones que se nos presentan de la vida real que aquejan tanto a creyentes como a incrédulos y que la Escritura nos está proporcionando las herramientas, nos está diciendo tanto para el creyente como para el incrédulo, necesita confesar cuál es su condición. Dice, necesita arrepentirse. Dice, necesita sujetarse a la voluntad de Dios que está revelada en su palabra para que pueda encauzar su vida. Así que sí tenemos una cantidad, sí tenemos abundancia del consejo divino para tratar las afecciones que el hombre de aquellos tiempos necesitó y que, como decía el doctor Martin Lloyd Jones,
Dice, el hombre moderno no es distinto. El hombre moderno no es distinto al hombre de antaño, tiene el mismo problema. Un corazón rebelde, un corazón alienado con Dios, un pecado que lo sigue afectando y lo sigue aquejando, y la Escritura nos va a seguir proporcionando el antídoto para el hombre. Sea el antiguo, sea el moderno, todos necesitan reconciliación con Dios. Todos necesitan volverse de sus caminos y conocer al Señor. Así que depende la buena consejería, depende de que el consejero sea maduro y diestro en usar la palabra de verdad. El apóstol Pablo dijo cuando le da consejos a Timoteo, a ese joven pastor, le dice, sé como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, dice, que traza con precisión la palabra de verdad. Dice, los creyentes somos privilegiados al tener la palabra de Dios para poder redireccionar, ayudar a aquellos, para recibir consejos para nuestra propia vida y para proporcionar principios y directriz divina hacia aquellos que están sufriendo, que están adoloridos, que están enfermos o que abordan cualquier tipo de circunstancia de la vida cotidiana. La Biblia nos proporciona una cantidad de principios preciosos como los que tenemos aquí en este maravilloso texto de Josué. Me encantó que hizo una buena selección del texto, pastor. Ha sido excelente ese texto de Josué porque nos ha proporcionado muy buenas herramientas para la consejería. Hasta allí, pastor, mi intervención. Muchas gracias. Vamos a decirle al Rey y ponemos en pausa a Katy para tomar un breve descanso. Rey, adelante. Reinaldo. Ok, vamos entonces a hacer una pausa y regresamos en unos 10 minutitos a seguir con el final de la clase. Bien, vamos a retomar, permítanme y comparto el bosquejo nuevamente. Recuerden que es un bosquejo, estamos en construcción. Bueno, parece que esta no fue. Ahora sí, vamos a ver. Permítanme, disculpen. Compartir. Aquí debe salir nada. Ok, ya sé qué pasó. Parece que está en pausa ya. Ya lo desbloqueamos. Muy bien. Disculpen. Bueno, en la tercera parte de este contenido, veamos lo que tiene que ver con el alivio o cura del alma en la consejería bíblica. Y esto, veníamos diciendo o preguntábamos si hay una contradicción entre la gloria de Dios y nuestras agendas, debería prevalecer la gloria de Dios. Pero entonces, de seguro, hay una pregunta que llega hasta nuestra mente y es si hay acaso alguna contradicción entre esa gloria de Dios y el alivio para el alma del ser creado. ¿Qué pasa cuando el consejo del consejero debe ir en contra de los intereses del aconsejado? ¿Traerá esto alivio al corazón? Bueno, ya vimos en el caso de Acán que no, ¿verdad? No, puede pasar que el consejo que usted y yo como consejeros bíblicos demos no lleve alivio al corazón, sino que lleve angustia al que no confiesa el pecado, al que no toma decisiones bíblicas. Vamos a hablar de un tema que es un poco delicado. Cuando alguien llega buscando consejería sobre asuntos financieros, no estoy hablando de consejería especializada, porque
Eso sí, ya tendríamos que ser asesores financieros, si tienen que invertir en acciones o en Bitcoin o o en propiedades. Bueno, eso busque un asesor, no sea tacaño y páguele al asesor financiero, porque los pastores no estamos para eso, estamos para aconsejar en asuntos relacionados con la vida eterna. Pero puede darse el caso de que llegue una persona que continuamente está metido en deudas, en problemas, le gusta la ostentación, las marcas, los buenos perfumes, el buen vino y todas esas situaciones. No, pastor, lo que pasa es que yo estoy en... bueno, ahí creo que es hasta sencillo ver que la persona está metido en una situación de escasez por por su falta de sabiduría en las decisiones financieras. Por ejemplo, eh, la persona que compró un carro del año, un carro de una marca de esas que son de alta gama, y dice, no, pastor, lo que pasa es que no tengo para comprarle los libros a mis chicos que están en el colegio, en fin. No le dice, bueno, pero estás actuando mal porque compraste un carro, estás pagando un crédito altísimo y no tienes para comprar los libros. Vende ese auto, compra un auto más modesto, paga el crédito y vive mejor. O de pronto vivía en un buen barrio, pero no quería vivir ya en ese barrio, sino que quiere vivir en una casa más grande porque él es hijo del rey. Bueno, entonces, y compró la casa. Bueno, ¿qué locura hiciste? No puedes ahora con la cuota. Seguramente ahí el consejo será en esa dirección. Hey, vende eso porque también se te está volviendo pecaminoso, porque no provees para la familia, porque creyendo que le vas a dar una mejor vida, en este momento lo que estás haciendo es que estás arruinando sus vidas, tomando decisiones que son poco sabias. Entonces, ante eso, tenemos que entrar a considerar que tal vez lo que le digamos no le va a dar ningún alivio al corazón, pero que si de seguro es una persona sabia, pues con el tiempo se va a sentir mejor. O aquel que tiene, por el contrario, el que es demasiado tacaño, llega a consejería y tiene un carro que tiene como 30 años y tiene el dinero para comprar otro, pero él considera que ese carro ya lo está arreglando y quiere que quede bien y se le ha vuelto un problema, pues ahí sí creo que son consejos fáciles. Oye, hermano, por favor, vende esa chatarra, tú tienes cómo adquirir algo, o vive en una casa fea y tiene el dinero guardado también. Hermano, vende esa casa horrible donde tú vives, múdate porque tienes la facilidad para hacerlo. Son consejos como comunes, pero que tal vez, o sencillos, pero que tal vez no lleven el alivio al corazón debido al corazón endurecido por algún pecado. El que ostenta tendrá un pecado de ostentación, mientras que el que ama el dinero quiere, tiene avaricia en su corazón. Entonces, son situaciones que uno tiene que saber manejar, aunque vayan en contra de los intereses del aconsejado. También recordemos que el propósito de la consejería es, nuevamente, la gloria de Dios y no la felicidad del creyente, entendiendo felicidad en el sentido de que la felicidad es vivir en la voluntad de Dios, ¿verdad? El estado beatífico. Yo quiero vivir para la gloria de Dios, quiero hacer las cosas para la gloria de Dios. Y eso me debe dar, hacer la voluntad de Dios me debe dar gozo, me debe dar gozo, aunque tal vez en el momento no, no sienta, no perciba ese gozo en mi propia vida. Porque en todo caso, el creyente será lleno del gozo santo cuando haga, cuando haga la voluntad de Dios, cuando entienda que para él no hay bien fuera de hacer
la voluntad de Dios. Ahora bien, en todo caso, esto puse aquí en el punto B, la consejería no es para destruir quien acude en búsqueda de ayuda para su aflicción. No podemos aquí crear la falacia de que no importa la persona. Claro que importa la persona. Porque nosotros no vamos a destruir al que acude en búsqueda de ayuda para su aflicción. O nuestra primera afirmación sin escucharlo no va a ser algo así como tú eres un pecador irredento. No, no. Hay que escuchar y hay que tratar de identificar y ser empáticos, pero con la verdad. Aunque la verdad seguramente va a llegar a herir a la persona en algún momento. Bueno, también es una realidad que el consuelo que nosotros estamos llamados a dar a través de la palabra, el consuelo del Señor se basa por completo en las promesas que Dios ha hecho al hombre. Y no son las falsas promesas de prosperidad, sino promesas de consuelo. Una persona que, volvemos al caso de alguien que ha tenido pérdidas. Son las palabras más difíciles que uno tiene que tratar de encontrar, ¿verdad? Pero también aprender a leer los contextos. ¿Qué decir en un momento como ese? En, en el caso del consuelo para los que han perdido familiares, si los familiares son creyentes, sí se puede utilizar una o usar una realidad eh, a favor de quien sufre, a favor de la persona que está padeciendo el duelo, el dolor. Y es hablarle de lo mucho que esa persona lo amó o de lo mucho que se amaron los dos. Decirle, sabes que él o ella te amaba mucho, recuerdas cuán importante fuiste para él, cuán importante fuiste en su vida, o recordarle, sobre todo cuando son hijos creyentes que han hecho todo por sus padres, decirle, sabes que lo has hecho todo, sabes que dedicaste tus fuerzas, tu vida a su cuidado, que estuviste allí presente. En fin, son muchas cosas que se pueden decir en ese momento, ¿ya? O recordarle anécdotas de situaciones que vivieron. Por ejemplo, si el padre o la madre eran deportistas, por tener algo en la mente. Recuerdo güey, que en algún momento te llevó a jugar en tal parte y ocurrió esto. Algo que pueda incluso hasta llegar a robarle una sonrisa en un momento como ese. Y, y a partir de allí también orar con la persona, porque Dios es poderoso para aconsejar. Alguna vez contaba un pastor que en uno que tal vez fue el caso más difícil que le ha tocado vivir en su vida, y dice que habían matado de manera violenta al hermano de la esposa de él. Y en ese momento estaban esperando al pastor de la iglesia que llegara. Él era lo que llaman dentro de las iglesias carismáticas, esto es un pastor asociado. Y estaban esperando en casa que llegara el pastor de la iglesia para pues hablar, dar un sermón sobre consuelo y demás. Y el pastor no fue, no llegó porque, bueno, algunas cosas él mismo me contaba, pero era una situación complicada. Y dice él que en esa época él le había tocado dictar segundo a los Corintios y en el primer capítulo encontró el pasaje que decía, Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y empezó a entender el contexto, le había tocado mirar el contexto corintio y demás. Y dice que en toda la casa había una consternación terrible porque no sabían qué iba a pasar. El hombre había dejado una esposa con una cantidad de niños, los papás de él, o sea, sus suegros,
padres de su esposa, estaban destrozados. Y en ese momento dice que empezó a hablar sobre el consuelo de Dios y la misericordia, y cuán grande era el consuelo de Dios en el alma de toda aquella persona que estaba necesitada, aún en las circunstancias más difíciles. Y él dice que predicó como 10 minutos, pero ni siquiera usó un bosquet, y él mismo estaba muy dolido, muy golpeado, su esposa estaba embarazada, y dice que en ese momento entendió y vio que el poder de Dios, la realidad del poder de Dios, dándole solaz, reposo en ese momento a todas las personas que estaban allí. Y él mismo decía, no fue magia, fue el poder de Dios en medio de esas circunstancias que se presentaban. Entonces, nosotros como consejeros estamos llamados a conocer la Biblia, a conocer y en cualquiera que sea la situación, usar la palabra de Dios para dar este tipo de consejos y que Dios sea glorificado. Eh, y en esta parte final, no nos podemos olvidar de que puede darse el caso de que la consejería bíblica finaliza con una disciplina, es decir, y la disciplina es una medida adecuada en casos de consejería bíblica cuando se aplica en situaciones pecaminosas. Disciplina y consejería van a caminar de la mano en muchos casos, en muchos casos. Muchos casos de personas que llegan, que son confrontadas, que no quieren hacer la voluntad de Dios, o son reticentes a todo consejo, o que no salen de su pecado, pues se aplica la disciplina bíblica, con las restricciones, con todo todas las implicaciones que esto tenga para sus propias vidas. Quiero despedirme en esta parte porque ya vamos a pasar al cuarto contenido, recomendando el libro La teología en la consejería. Yo les paso el título eh, por, el título en el plan de curso está el título. Entonces yo creo que ya lo envié y nos habla sobre algunos contenidos que pueden ser bien importantes, bien chéveres para todo esto, para que nosotros. Bien, pasamos al cuarto contenido. Casos prácticos de consejería tomados de la escritura. Y aquí vamos a tener en cuenta crisis, aproximación, resolución de la que brinda la escritura y algunos errores en los consejeros actuales. Naturalmente, estos casos yo se los voy a plantear a ustedes y ustedes van a trabajar en ellos para el, el lunes, si Dios quiere. El lunes me gustaría eh, que algunos de ustedes pudieran exponerlos. Mi hermanito Gaspar, Reinaldo, Pastor Alberto, Jonathan, Mario. Les acepto asociaciones hasta de 2 personas para los casos. Y vamos a mirar estos casos como trayéndolos al presente. Pero quiero introducir este tema diciendo que la Biblia es la fuente confiable, la única, que comunica al hombre la voluntad de Dios. Es la fuente confiable que comunica al hombre la voluntad de Dios. Y no debemos perder de vista el asunto principal que es relacionado con la salvación del alma. Ese es el tema principal de la Biblia. Pero, viene un pero grande, ¿eh? Eso no significa que debamos olvidar la suficiencia de las escrituras
para que el hombre de Dios crezca en la realización de toda buena obra. Es decir, la salvación del alma es lo más importante porque cambia todo en el hombre, pero no es lo único. No es lo único, sino que hay aspectos de nuestra vida que no pueden ser descuidados, son afectados positivamente por la redención. Ahora bien, las escrituras nos ilustran en temas relacionados con la forma como debemos vivir. Nos dice cómo debemos vivir, pero de forma muchas veces casuística. Pero además son autoritativos en lo relacionado con la corrección de nuestro corazón. Alguna vez leyendo a Ted Trick en el libro Cómo pastorear el corazón de su hijo, él nos dice que debemos ocuparnos del corazón y no solo de la conducta. Y es por eso que muchas veces fracasamos en la forma en que aconsejamos. Nos conformamos con los cambios externos, pero nunca verificamos la condición del alma. Y alguno dirá, pero ¿cómo se puede mirar la condición del alma? ¿Hay acaso una máquina de rayos especiales que son más fuertes que los X que mira el alma? No, pero la Biblia nos dice que por los frutos conoceremos a las personas. Entonces, muchas veces el tema de conducta se vuelve un problema. Por ejemplo, cuando la hermanita o el hermanito se enamora de un no creyente y el no creyente empieza a asistir a la iglesia y uno dice, este se quiere casar con ella, o con él, pero apenas se case, no viene más nunca. Eso no lo volvemos a ver por acá. Y uno se da cuenta de lo que está pasando. Porque uno le pregunta, ¿vas entendiendo el tema sobre el Evangelio? ¿Entiendes el Evangelio? ¿Entiendes la obra de Cristo? ¿Entiendes que Cristo murió por los pecados de su pueblo? Y de pronto se lo quedan mirando a uno con una cara así como, este me está hablando de física cuántica. No, no. Uno entiende todo esto y hay que ir verificando los temas relacionados con la condición del alma. Y eso pasa con cierta frecuencia cuando están estas consejerías matrimoniales que uno dice, no, pero este tipo o esta muchacha, no, esto no es por aquí. ¿Qué daño se va a hacer esta persona casándose con él? Y efectivamente, ocurre que la persona no, en realidad no ha tenido un cambio profundo en su vida, sino no ha sido transformado por el poder del Espíritu, sino que lo que encontramos es una adaptación conveniente a- para poder obtener el trofeo que quiere o la vida que quiere. Estos casos no son fáciles. Ahora bien, gran parte de la Biblia nos presenta casos que realmente sirven como punto de partida a través de principios. Atentos a esto. La situación en sí puede no ser normativa, pero hay principios que nos van a servir como caso, una casuística adecuada para lograr ayudar eficazmente a personas que buscan consejo de Dios para sus propias vidas. Vamos a realizar entonces, más bien vamos a dejarles un ejercicio práctico relacionado con pasajes bíblicos que experimentaron situaciones reales que requerían el consejo divino. Pero tales situaciones apuntan en primer lugar, esto tiene que tenerlo en mente para no fracasar en la exégesis, como ahorita nuestro hermano Gaspar bien decía. Eh, entonces, ya te doy la palabra, Mario. Entonces, en esta parte, recuerden que los textos que le voy a dar apuntan a la historia de la redención en Cristo, antes que a la situación particular. Por favor, entiéndame eso. El texto inicialmente no está hablando de las familias disfuncionales, no está hablando del trauma de no sé quién, no, está hablando de la obra de Cristo. Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta.
Y por esa razón es importante delimitar de manera clara la exégesis que apunta justamente a mostrar la obra de Cristo, la obra de Cristo. Pero allí están en medio de eso unas situaciones que son los elementos que llamémosle así, el marco a través del cual se está dando esa revelación. Y allí encontramos situaciones familiares, situaciones personales, que son muy complejas, pero que se pueden tratar. Recuerden primero interpretar el texto. ¿Cuáles son los textos? Y ya les doy la palabra para hablar sobre este tema. Los textos que vamos a ver. El primero es Génesis 15 del 1 al 8. Génesis 15, 1 al 8. Vamos a poner a capitanear este barco a mi hermano Gaspar. Gaspar, vas aquí en este texto. Interpretación y vas a mirar qué aspectos relacionados aquí. Mira, interpretación del pasaje y relación con la historia de la redención. Verdades teológicas a considerar en el texto. Y aquí vienen todas las aplicaciones. Problemas cotidianos que se le presentan a los hombres caídos que se relacionan con la vida de Abraham. Y, en el punto D, aplicaciones en la consejería bíblica. En el segundo pasaje, perdón, aquí abre, no me acordaba que no estoy trabajando en Word. El segundo pasaje, perdón, creo que me salté por acá algo. Si este está bien. Déjame ver cómo hago aquí para deshacer. Ya, ahora sí. Espera, disculpen un segundito, por favor. Ándale. Ya, ahora sí parece que ya no había cortado un pedazo. Todavía no me acostumbro al Mac. Ya, ahora sí. Segundo aspecto, la familia disfuncional de Saúl y Jacob. ¿Cuál es la base bíblica? Y aquí vamos a pedirle a, al pastor Alberto que capitanee este barco aquí. Ya ustedes van escogiendo luego compañeros. Génesis 25, 27 y 28. El mismo trabajo. Interpretación del pasaje y relación con la historia de la redención. Verdades teológicas a considerar en el texto. Problemas cotidianos que se presentan a los hombres caídos en relación aquí con la vida de Saúl y Jacob. Y me equivoqué. Aplicaciones en la consejería bíblica. Tercero, el odio entrañable de los hermanos de José. El odio. Génesis 37, 18 al 28. Recuerden aquí que es muy importante. Primero, ya saben, interpretación del pasaje y relación con la historia de la redención. Verdades teológicas a considerar en el texto. Problemas cotidianos que se presentan a los hombres caídos, que se relacionan aquí con la vida, con la vida de José, y aplicaciones en la consejería bíblica. Cuarto, el sufrimiento, bueno, esta se la asigné a quién, a Reinaldo, el de acá. Todavía no me ha asignado. Este no ha sido asignado, el de José. Bueno, Rey, tú capitaneas este barco acá. ¿Cuál, Y perdón? el de Job.
el punto 3 del bosquejo que tienen en la clase 4. Pero Job, ¿qué? Perdón. A ti te toca Génesis 37, 18 al 28. Este yo no te lo había asignado a Alberto, ¿verdad? Asigné Gaspar el primero. Alberto fue la Y me Génesis asignaron el 25, segundo. 25, 28. Ok, y este tercero va a Reinaldo. Génesis 37, 18 al 28. Ustedes tienen el bosquejo en sus computadores. Y el, 18 al 28. ok, sí, acá está. Y el cuarto, el que tiene, van a hacer el mismo procedimiento, el sufrimiento del hombre Job. Base bíblica Job 1, 13 al 22, y aquí va Jonathan. Jonathan se encarga de esto. Ustedes van a ver si pueden escoger acompañantes ahí en esta parte para no estar solos y van a trabajar esta parte. Este creo que es el penúltimo. El penúltimo. El último es, sí, vamos a trabajar esos cuatro. Esos cuatro. Mario, vas a trabajar te voy a poner a trabajar con Gaspar, Mario. Mario. Y los demás, busquen los acompañantes allí. Me dicen, si falta alguien, le asignamos este texto que es Génesis 2 7 al 10, que sería un buen texto. Vamos a dejar de compartir acá y Mario, adelante. No, quería hacer simplemente una pregunta. Lo que Ajá, pasa es que leyendo el texto está usted leyendo, me encontré ajá, con esa palabra que decía casuística. Entonces estuve leyendo y habla de la ley apodíctica y la ley casuística. ajá. Dice que la ley apodíctica es la que se comunica de manera textual o literal, que está relacionada directamente con la persona. Pero entonces, como es algo nuevo, como que no, sé, no logro entenderlo Sí, muy bien. Para eso usted me es habla. que toda la Biblia es palabra de Dios, es la palabra de Dios, pero recuerden algo, que toda no está dada a través de preceptos, hay casos. Por ejemplo, en la primera clase le decía que la Biblia dice que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué Dale, dice? dale. Dale de comer. Sí, es decir, te plantea un caso, o el caso de Jesús y el buen samaritano. Son casos tipo, y a través de esos casos nos dice cómo debemos comportarnos. O si tú encuentras el buey de tu enemigo o el asno de tu enemigo, ¿qué dice la escritura? Devuelves. Devuelven. Igual si encuentras hoy en día la cadena de oro de tu enemigo o el reloj de tu enemigo, pues devuélveselo. Es lo que la casuística nos lleva en esa dirección, cómo debemos vivir. Y hay casuística positiva que nos marca cómo debemos actuar positivamente y hay casos negativos que son para no hacer lo mismo. Ya. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta en la consejería bíblica. Quiero contestarle a Katy. Aquí está, el pastor Miguel también puede trabajar con algunos, puede ser con el pastor Alberto. Pastor Miguel, puedes trabajar con el pastor Alberto escribiendo, si vas a hacerlo, si no, los que no vayan a tomar la materia, que de pronto no vayan a hacer ejercicio, pues tranquilo, ya yo sé que están de asistentes, pero los que yo sé que están trabajando en la materia, pues sería bueno que hicieran este ejercicio, porque es un ejercicio calificable. Con relación a Katy preguntó sobre el rol del Espíritu Santo en la consejería bíblica. A Katy la habíamos puesto en pausa. Y claro que sí, nosotros como consejeros no podemos ir a una consejería sin que el Señor nos esté guiando en medio de esta actividad, que es una actividad delicada. O sea, nosotros no podemos presentarnos dependiendo de nuestro propio conocimiento, de nuestras propias capacidades, sino que por entero dependemos
de la obra del Espíritu Santo de Dios, no solo lo que hacen nosotros para aconsejar, sino que recordemos que el Espíritu de Dios abre el corazón de los demás para que ellos puedan recibir la palabra, porque si de otra manera no hay nada que podamos hacer. Mis hermanos, se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo. Pastor. Sí, Bueno, yo eso es para el lunes, Pastor. sí, quiero que sea algo breve, pero bien hecho, o sea, conceptos bien elaborados, no se van a... Escrito, ¿Eh? escrito, o hay que ponerlo. No, van a exponerlo, si pueden hacer un artículo allí con eso Cortico, cortico. corto, máximo 3 páginas, no, por favor, no se vayan a doble espacio, no se vayan a pasar, porque honestamente hay otros ejercicios que vamos a hacer de lecturas y demás. Pero es importantísimo en esta parte que lo enfoquen bien y que sean concretos en la exposición. Hombre, no, esta es la dirección en que vamos. Solo a nivel anecdótico, hicimos el ejercicio en Bogotá con grupos grandes, con grupos, creo que había como 5 grupos de 5, 8 personas cada grupo. Y hicimos un trabajo bien bonito. Lo que pasa es que poner de acuerdo a tanta gente no es fácil. Pero fue un ejercicio supremamente interesante porque me hicieron ver cosas que no pensé que estuvieran en el texto. Y Zapata, el lunes hay clase normal. sí, el lunes no es festivo, entonces hacemos nuestra clase de 7 a 9, normal, Perfecto. pero van a estar las exposiciones de ustedes, que vamos a escucharlas, vamos a dedicar toda la primera parte a esas exposiciones. ¿Qué quiero? Una cosa, pastor. Reflexión. Reinaldo. No, termine y ahora pregunto. Sí, entonces la reflexión, sí, acuérdense, la importancia, la interpretación bíblica dentro del marco de la consejería bíblica, que es una aplicación importantísima. Entonces, Reinaldo, contigo cerramos ya y Sí, disculpe, porque la verdad es que mi internet está fallando mucho. Entonces, la parte de cómo así, ¿es en equipo? sí, si encuentras compañero dentro del grupo, está bien, puedes trabajar con él. Entonces, ¿quiénes? Ya asignamos 4 que van a trabajar, 5 con Mario que va a trabajar, pero no sé si Pastor Miguel, tú vas a trabajar, vas a hacer la tarea o Claro que Katy. sí, pastor, cuente conmigo. Perfecto, entonces Dígame qué versículo. el Pastor Alberto lo tiene. Pastor Alberto, 26 y 25. en el chat, comunícate, busca el teléfono del Pastor Miguel y le escribes enseguida. Igual, Pastor Miguel. Juanqui, ¿tú vas a vas a trabajar esta tarea también? Bueno, pastor, no, la verdad no sé, porque es que a veces no puedo estar presencialmente y Yo yo lo veo las sé. clases después en YouTube. Ok, ok. Cualquier cosa, porfa, avísale a Jonathan, pero porfa, le avisa si es posible hoy más tarde o máximo mañana después de los servicios, ¿oíste? ¿Oíste? Dale. Listo. Gracias, Juan. Katy, y acuérdense que faltan otros hermanos por ingresar, entonces, Jonathan, te encargas de eso, de coordinar ese tema, ¿eh? ¿Oíste? Bueno, vamos a orar y Dios mediante nos vemos el lunes. Sí. Señor, queremos darte las gracias. Tú eres nuestro Padre que nos